presente que será inolvidable. Inolvidable por todo lo que el mundo ha estado pasando, pero por sobre todo será inolvidable porque al final veremos cómo la mano de Dios nos guardó y cómo saldremos de esta situación mucho más fuertes, mucho más bendecidos. Veremos mejores cristianos, mejores familias, mejor iglesia. Así que ánimo, ánimo, que todo va bien. Acuérdense que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay una arma poderosísima que usted y yo tenemos. El mundo tiene un poco de armas, tienen armas nucleares, armas biológicas, tienen dinero, tienen tecnología, pero en situaciones como las que se están viviendo ahora, esas armas, a decir verdad, no tienen valor. En cambio, la nuestra es un arma poderosísima que funciona en todo tiempo y más en los tiempos difíciles, que eso es lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 4. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Qué belleza, ¿cierto? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El mundo hoy, los países, las grandes naciones, las potencias, siempre quieren estar al frente, adelante, a la vanguardia, mostrar sus ejércitos victoriosos y con el deseo de manipular al mundo, de ser quien domina al mundo. Pero no, eso no es fácil, eso cada vez se complica más, porque sus armas son armas carnales que no sirven para más que tener algunos triunfos militares o económicos, pero eso en el fondo es subjetivo. Lo nuestro es algo distinto, lo nuestro es un arma poderosa que se llama la fe. Esa fe que está alimentada por la palabra de Dios y cuando se tiene el Espíritu de Dios en el interior del ser, esa fortaleza se siente. Por eso dice el Salmo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Yo siempre creo que nosotros como hombres de fe tenemos un potencial que a veces hasta lo menospreciamos, no alcanzamos a valorar ese potencial que tenemos que se llama fe. Increíble, es que la fe es nuestro gran tesoro. Esa fe que a veces la dejamos guardada, no la utilizamos y por eso escaseamos de tantas cosas. Pero cuando el cristiano descubre ese potencial que tiene y lo usa, la cantidad de victorias que va a obtener son muchísimas. Entonces yo creo que el asunto aquí no es la situación adversa o las circunstancias difíciles, sino más bien cómo está mi fe, qué clase de fe tengo. Es cierto que es fácil el amar a Dios cuando todas las cosas o cuando todos nuestros asuntos marchan bien. Ah, no, es que así es muy fácil. Cuando yo estoy lleno de prosperidad, lleno de salud, rodeado de familia, sin enfermedades, sin problemas, pues claro, eso, amar a Dios es así facilísimo. Pero cuando el viento empieza a soplar en nuestro favor, eh, o mejor dicho, cuando las cosas empiezan a complicarse, ahí es donde la situación reviste una necesidad urgente. Uno, vuelvo y digo, cuando todo está muy bien, no es necesario esforzarnos para obedecer a Dios, ¿no? Y todo nos parece muy fácil. Pero, repito, cuando ese viento sopla fuerte o cuando estamos en medio de la tempestad,
o cuando el camino que estamos atravesando es oscuro y es escabroso, ya las cosas se cambian, ya ahí es donde hay que poner a prueba la verdadera fe. Cuando a veces el aire pierde para nosotros su pureza, entonces es cuando hallamos difícil el obedecer y el confiar en Él. Eso es parecido como a la tecnología que usan los vehículos. Hay unos vehículos especiales que tienen, eso se llama doble tracción, que cuando el vehículo está en terreno llano, pavimentado, pues ¿para qué va a usar la doble tracción? Pero cuando ese carro va a tomar una pendiente, algo muy empinado, con atravesar una quebrada o subir por un camino fangoso, entonces ahí es donde hay que ponerle lo que se conoce como la doble, ¿cierto? La doble, el famoso 4x4. Yo creo que guardando proporciones, la vida de nosotros, hermanos, es así. Nosotros también somos como cristianos de doble tracción. Que hay tiempos en la vida donde usted con la caja de cambios sencillita, usted funciona perfectamente. Pero a veces se nos vuelve el camino pesado, difícil, entonces como dicen en el argot de los conductores, métale la doble. Ese meterle la doble es poner a funcionar las cuatro ruedas al mismo tiempo y esas sacan el carro de donde sea. Yo creo que eso, para poner ese ejemplo bien sencillo, es lo que a uno le toca a veces. No siempre hay que andar con la doble puesta. Pero cuando toca, toca. Cuando usted se vea en medio del fango, en medio de una quebrada fuerte, en medio de un camino escabroso, sepa que usted tiene la posibilidad de aumentar su fuerza usando su fe. Eso hay quienes no lo saben, hay quienes no lo descubren. Volviendo al ejemplo de los carros, alguna vez pasó con mi hijo. Se fue con mi esposa a hacer una diligencia en el carro y cayó un aguacero terrible y entonces obviamente pues al cerrar los vidrios el carro por dentro se opaca, los vidrios y mi hijo pasó un poco de dificultades porque tenía que estar limpiando y puso el aire acondicionado pero no funcionaba. Luego que yo le enseñé cómo era, dijo, vea lo que me perdí por no saber que tenía esa opción. Había un botoncito que era cuestión de accionarlo y limpiaba el vidrio perfectamente, pero cuando uno no sabe lo que tiene, no lo usa y se mete en unos problemas fuertes. Eso es lo que le pasa a algunos, que Dios nos ha dado una fe supremamente hermosa, pero no la usamos, no la sabemos usar y entonces pasamos penurias y dificultades sabiendo que tenemos esa fe que es la victoria que vence al mundo. Es que la palabra es clara, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que es fácil confiar en Dios cuando las canciones de los pájaros las escuchamos y regocijan nuestros corazones, cuando uno oye que esos cánticos de esos pájaros llenan el ambiente del patio, del campo. Eso es lindísimo, confiar en Dios así. Pero es difícil cuando ya no se oye la música de los pájaros, sino que se oye el ruido del sufrimiento. Ya no se oye esa tranquilidad del campo, esa alegría, sino que ya uno está por ahí de pronto en una sala, en un salón de un hospital, en una cama, enfermo, en medio de una crisis terrible. Ya las cosas son distintas. Ahí es donde, como dijimos para el ejemplo del vehículo, ahí es donde hay que meterle la doble para que las cosas funcionen bien. Yo pienso que es ahí cuando necesitamos una fe
que triunfe sobre nuestras dudas y nuestros temores, y con seguridad que el Señor nos va a dar el triunfo, la certeza, la seguridad, porque Dios fue el que lo prometió. La Biblia es clara, el Señor lo dice. Lo que a nosotros nos falta, Él lo suplirá. El apóstol Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces lo que hay que hacer es pedirle a Dios creyendo con mucha fe y confiando en sus promesas. Aquí lo que hay que tener claro es que Él será nuestro guía para siempre. La palabra del Señor dice que nuestro Dios, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que no hay nada que temer. Él estará con nosotros así el camino esté llano o en el camino escabroso. Siempre Dios va a estar ahí y nos va a probar que es lo muy suficiente para nuestras necesidades que son cotidianas. La palabra de hoy es confiar, confiar, a pesar de parecer estar abandonados. Ese continuar clamando a Dios, aunque uno a veces vea un espacio inmenso de donde no se nos contesta y donde parece que no se nos oye. Yo a veces en las noches me siento por aquí en un balcón y me siento a meditar y a orar a Dios y miro al cielo en las noches y da la impresión como que Dios está tan lejos. Pero no, nada de eso. Dios siempre responde. Uno a veces está orando, clamando y uno ve que como que el universo sigue funcionando común y corriente, como si nada estuviera pasando y como que si el universo no se preocupara por ningún ser humano, ni que se mueva lo más mínimo a pesar de los ruegos que uno hace. Pero no obstante, ese creer que Dios está despierto y amándonos entrañablemente, eso es fe. Aunque uno vea la bóveda celestial altísima y uno dice, ¿y dónde estará Dios? Él siempre está despierto. La Biblia dice que no se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que acuérdate de eso. Dios está despierto y te ama entrañablemente. Pero eso lo tengo que aceptar soy yo. Y eso se llama fe. El no desear otra cosa, sino lo que nos ha llegado por medio de sus manos, eso es fe. El esperar con paciencia y el estar dispuestos a pasar la prueba que sea, sin temer otra cosa que el que nos falte la fe, es lo mejor. O sea, a uno no le puede asustar nada, nada de lo que le llegue lo debe asustar. Solo hay una cosa que nos debe preocupar, que se nos acabe la fe. Creo que eso sí sería lamentable. El día que a uno se le acabe la fe en el Señor, ahí sí la situación se complica. Pero mientras estemos con fe, hermano, las cosas funcionan maravillosamente. Entonces acuérdate de eso. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Tal es la verdadera fe. Eso es lo que tú y yo tenemos. Usémoslo, que seguro Dios está atento y nos responde. El hermano Héctor Betancourt te manda un abrazo especial y bendiciones en este nuevo día.